Bueno, muy buenos días. Gracias a los que nos acompañan el día de hoy. La idea, como les comentaba yo, de estas sesiones es de forma consecutiva ir trabajando en desarrollar nuestras habilidades comerciales y en esta ocasión de una manera más práctica. Si se dan cuenta, en esta ocasión ya se habilitó el micrófono de manera que puedan ustedes participar. Les agradezco obviamente que en lo posible durante la sesión eviten tener el micrófono abierto, pues para que no afectemos el sonido de los demás asistentes, a no ser que vayamos a eh, participar, digamos, de alguna manera. Les agradezco igual que los que quieran interceder o hacer alguna consulta o participar, por favor levanten la mano, yo les voy dando digamos, el aval para que hablen y hacerlo de esta manera, de una forma organizada. Recapitulando un poco de lo que vimos en la sesión pasada, para los que se preguntan si se grabó, se va a publicar próximamente junto con un micrositio que desarrollamos en MPS para nuestros partners a nivel de lo que necesiten de la parte de infraestructura de Dell. Entonces van a poder encontrar el video que tuvimos el día de ayer, al igual que el entrenamiento que tendremos el día de hoy. Entonces, para que lo tengan ustedes a la mano y pues si quieren compartirlo con algún compañero de la oficina o una persona nueva que ingrese a la compañía, les va a ser de mucha utilidad. Espero que de verdad lo aprovechen. Se hace con todo el cariño y con todo el aprecio que tengo hacia ustedes, nuestros canales y muchos amigos y conocidos que tenemos en este segmento. Entonces, pues la intención es que ustedes realmente les saquen provecho a este contenido que se está desarrollando. La idea del día de hoy es hacer un ejercicio más práctico de lo que vimos ayer. Básicamente, ayer vimos un poco de los cuestionamientos que se tienen normalmente en un requerimiento que tenemos normalmente porque no conocemos de pronto a fondo el tema de servidores, algo sobre una de las muletillas más comunes en temas de infraestructura. Hoy de pronto podemos revisarlo un poco más allá y van a darse cuenta un poco de por qué nosotros buscamos aterrizar lo más posible el requerimiento a especificaciones técnicas y tratamos en lo posible de descartar el tratar de generalizar un requerimiento solamente con la cantidad de usuarios, que es una práctica que ya no se debe manejar. Y también revisamos algunos aspectos técnicos, pautas sobre qué hay que tener en cuenta a nivel de procesamiento, a nivel de RAM, a nivel de discos, algunas generalidades de los arreglos de disco y demás. Pero la idea de hoy es de cierta forma llevarlo a la práctica, o sea, hacer algunos ejercicios de práctica para que podamos entender un poco cómo se procede en estos casos. Bueno, 9 y 2 minutos, vamos a arrancar con las personas que están ya asistentes en la llamada. Como les digo, igual está siendo grabada, entonces la idea es tenerla publicada próximamente a través de nuestro micrositio que les compartiremos en su momento, en un lanzamiento online que pues obviamente para que ustedes lo sepan. Bueno, entonces aquí es donde llegamos al punto de, bueno, puedo cotizar un servidor y cómo carajos me terminé metiendo en esto. Lo puse así porque en muchos casos el cliente final nos llega con situaciones donde nosotros nos sentimos un poco perdidos y comenzamos a tratar de atar cabos y a veces no logramos compaginar una cosa con otra y el trastabillar en el proceso comercial a veces nos significa perder tiempo valioso en el cierre del negocio. Si nosotros somos lo suficientemente eficientes y me refiero a eficientes a que hagamos las cosas de la forma más productiva posible sin necesidad de que seamos expertos en algún aspecto técnico, cosas por el estilo, puede garantizar de que nosotros podamos tener un paso adelante a la competencia que tengamos, porque pues cualquier minuto, cualquier paso, cualquier proceso es, digamos, decisivo en el proceso comercial. ¿Por qué les pongo este mapa mental y esta estructura? Es porque la idea del objetivo de hoy es generalmente, o nuestro objetivo principalmente es lograr que ustedes mentalmente tengan este mapa mental claro y en el momento que les llegue un requerimiento sepan cómo proceder, ¿sí? Sepan cuáles son las
pautas principales que tenemos que tener en cuenta, no trastabillemos en el requerimiento y podamos comenzar a trabajar de una forma eficiente en el trabajo de comercial, de proponer o hacer propuestas a nivel de servidores. En esta etapa, digámoslo así, a nivel de productos de stock, productos de, digamos, de receta, como se les llama también, o de inventario, que es básicamente eso. Y puede sonar repetitivo, pero quiero reafirmar el concepto y lo que vimos en la sesión anterior del tema de usuarios. Y tengo otra analogía que funciona muy bien para dimensionar un poco el por qué no se debe manejar de esta manera. Y es porque hay demasiadas variables. Yo les pongo un ejemplo. Y es si yo, como Alan Hernández, quisiera una maleta y yo les dijera a cualquiera de ustedes, a la señora Marta, a Cristian, a John Jairo, que están en la llamada, si yo les dijera, quiero mi maletín ideal, y no les dijera ningún ni otro determinante, les dijera, necesito una muy buena maleta, con esa información sería suficiente para que ustedes puedan determinar cuál es mi maletín ideal. ¿Qué creen ustedes? Si quieren los veo por el chat o si quiere alguien participar, porque es una situación muy similar a la que nos ponen digamos, en estos casos donde el cliente nos dice, recomiéndeme un servidor, y uno queda como, ok, pero ¿cuál? ¿Sí? Entonces, hay una serie de preguntas. Por ejemplo, ¿cuáles son las herramientas de trabajo ideales? Yo, por ejemplo, les puedo decir que trabajo con temas, digamos, manuales, artesanía o cosas, digamos, artísticas. Y obviamente eso puede darnos una ligera idea de qué tipo de maleta podemos necesitar. Nos dice Cristian que, bueno, los trajes de trabajo, herramientas de trabajo ideales. ¿Cuál es la situación? Si yo hago cosas con metal, por ejemplo, mis herramientas van a pesar bastante, por ende mi maleta tiene que ser muy resistente. Si yo voy a trabajar con temas de talla de madera, por ejemplo, posiblemente las herramientas no pesen tanto, pero ocupen un poco más de espacio. Si yo trabajo con, no sé, con algún tema comercial, yo perfectamente puedo tener un morral para llevar mi portátil y un cargador, ¿sí? Entonces, las conjeturas que se pueden resultar de una situación tan, digamos, como tan abierta a opciones, hace que sea muy difícil identificar este tipo digamos, de requerimientos. Por ejemplo, si yo les dijera a ustedes, voy a cargar 3000 ítems, 3000 cosas en esa maleta, automáticamente ustedes van a decir, bueno, pero pucha, 3000 y una maleta gigante, ¿sí? Porque no tenemos el determinante, y si yo no les doy más información de qué es, obviamente vamos a pensar es un maletín de viaje grandísimo, o posiblemente no quepa una maleta y necesito un carro, pero realmente lo que puedo ya necesitar son 3000 puntillas en una cajita o en una caja, o puedo cargar 3000 hojas, que puede ser muy diferente en el tamaño, o pueden ser 3000 herramientas para talla de madera, que pueden ser gubias y cosas por el estilo, que son pequeñas, son del tamaño de un destornillador, por ejemplo. Entonces, a ese punto llegamos cuando el cliente nos dice, necesito un servidor para una determinada cantidad de usuarios. Sí, porque nosotros no sabemos cuánto, digámoslo analógicamente, cuánto pesa cada usuario, no sabemos cuánto ocupa cada usuario, cuánto tiempo va a estar cada usuario en ese espacio, en ese servidor, o cuando va a hacer ese tipo digamos, de trabajo. Entonces, la invitación y esta analogía es para que ustedes recuerden que cuando el cliente les diga es que es un servidor para una determinada cantidad de usuarios, no caigamos en esa digamos, muletilla técnica que se volvió a hablar sobre cantidad de usuarios. Realmente no, digamos que no ofrece, no nos da una visibilidad real de lo que necesitamos. Cuando ya tengamos algo de experiencia, cuando nosotros ya hagamos implementaciones, cuando ustedes ya como canal tengan una experiencia sobre plataformas específicas, ahí ya es diferente. Por ejemplo,
si ustedes ya como compañía están hablando de, es que yo monto soluciones de SAP HANA o SAP Business One, ustedes ya tienen claro que SAP tiene unos requerimientos mínimos y unos rangos de requerimiento, donde dice, mire, de 50 a 100 usuarios en SAP Business One necesito esto. Entonces ustedes ya tienen un mapa claro, ¿sí?, de para qué lo necesitan. Mientras no sea de esa manera, ustedes obviamente no van a tener una respuesta objetiva y verídica, ¿sí?, de cuál sería la mejor elección, ¿sí?, a partir de temas de usuarios. Entonces, la idea es que mientras no tengamos esa experiencia, garanticemos que tenemos el conocimiento, digamos que podemos entregar unas especificaciones. ¿Listo? Entonces ahí es cuando comenzamos a tratar de atar cabos de por dónde voy, a dónde le hablo, qué tipo de conversación tengo con el cliente, qué preguntas hago, qué preguntas son válidas, qué preguntas no, a quién acudo. ¿Sí? Ese tipo de situaciones que por lo regular se presentan en este proceso y a veces nos sentimos agobiados de tantas cosas que tenemos que saber. Entonces, el objetivo de hoy, más allá de desenmarañar una trama súper larga, es que logremos crear nuestra hoja de ruta, que le llamo yo, y es nuestro proceso, nuestro paso a paso para hacer un proceso comercial. El día de hoy vamos a involucrar, uno, algunas de las herramientas que vimos el día de ayer, que se las mencioné. Dos, vamos a hacer uso de algunas herramientas propias de MPS. Uno es principalmente es el cotizador que yo a ustedes les envío con regularidad, a los que están ya, digamos, habituados a que reciban mis mensajes. Tres, vamos a hacer uso un poco del conocimiento de lo que vimos ayer y de esos determinantes de eso. Para eso traje tres casos donde, y son casos verídicos, literalmente tomé correos o textos de correos de requerimientos de otros clientes y los puse en una diapositiva y dije, voy a traer estos tres casos para que entiendan un poco la posición que tenemos los gerentes de producto, no para justificarnos, sino para que entiendan qué pasa tras el escritorio y que ustedes, entendiendo cómo operamos y cómo funciona todo este proceso, lleguen al cliente con las preguntas adecuadas, hagan el proceso comercial adecuado y que esto fluya de forma constante y muy rápida, ¿sí? Que finalmente es conveniente para ambos, tanto para nosotros como mayorista, que podamos proveer una solución rápida sin, digamos, trastabillar en muchas preguntas y venires del cliente hacia ustedes, como para ustedes tener la certeza de que ustedes tienen la información necesaria para que nosotros podamos responder de la mejor forma y lo más rápido posible y que ustedes puedan entregarle al cliente final una propuesta comercial completa. ¿Listo? Entonces, esta hoja de ruta que llamo yo, el paso a paso, es bastante simple, pero quiero que revisemos o lo tengan muy presente en términos prácticos de lo que se llega a necesitar en este paso a paso y por qué de cada cosa. Entonces, en negro va a estar lo que vamos a verificar nosotros y en moradito va a ser lo que vamos a tener que verificar muy seguramente con el cliente o está asociado al cliente. ¿Listo? Entonces, primer punto, y creo que es el más importante de todos, y es validar el tiempo de entrega esperado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque siempre las expectativas del cliente van a exceder muchas veces las capacidades que nosotros como integradores de tecnología en conjunto, estoy hablando de ustedes como canal, nosotros como mayorista, podríamos ofrecer. ¿Qué necesito para mañana? Este servidor con estas características. Y cuando miramos las especificaciones y las características, nos damos cuenta que no es posible, sencillamente no es viable. Y ustedes entran en un desgaste, porque realmente es un desgaste, de salir corriendo a buscar a diestra y siniestra quién pueda tener algo que nadie tiene. Claramente nadie lo va a tener por una simple razón, es porque no es muchas veces un requerimiento que sea válido dentro de un catálogo de productos o dentro de una receta de producto de fabricante. Ahora, esto aplica para cualquier marca. La invitación es a que lo hagamos con Dell, pero pues igual, si ustedes lo analizan, es básicamente la situación que se presenta en cualquier fabricante, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Porque en la primera conversación que tenemos que tener con el cliente, tenemos que aclarar cuáles son las alternativas comerciales que se manejan en este mercado, en este segmento, ¿sí?
Una cosa muy diferente es generarle a la expectativa al cliente es que yo puedo ofrecerle lo que se le ocurra. No, no es así. Porque obviamente nosotros como mayoristas, y esto como para los que no lo conocen, nos basamos en lo que yo manejo, que es el producto de stock de receta, nos basamos sobre un catálogo de productos preestablecido que se construye en conjunto con el fabricante y los mayoristas en una reunión que hacemos con cierta regularidad entre todos los gerentes de producto, donde decimos necesitamos una configuración así, esta configuración sería bueno quitarlo, ponerle estas características, y donde también, y eso sí es muy de esta generación y esta época, donde hacemos un proceso de validación de qué factores pueden retrasar el proceso de fabricación de un producto. Entonces, por ejemplo, por temas de abastecimiento global, efecto post-pandemia, como lo quieran llamar, fabricantes como Broadcom, Intel, QLogic, Hynix, que fabrican muchos de los chips y de los productos que se utilizan en los equipos, tienen inconvenientes a la hora de fabricar estos productos. Entonces, eso genera un retraso. Y como esto es como una orquesta, sencillamente si el baterista se queda, la canción para. Y así sucede. Si una pieza presenta un tiempo de fabricación muy largo, retrasa la fabricación completa del producto. De ahí que ustedes van a ver que el comportamiento de las configuraciones va a mutar a lo largo del año, trimestre a trimestre, buscando por nuestra parte y la del fabricante mitigar al máximo los factores asociados a tiempos de entrega, que ya de por sí están bastante afectados. Entonces, es importante tener en cuenta eso. Esto es información que también podría saber el cliente final. Debe estar lo más aterrizado a la realidad posible. Decir, venga, la realidad es esta. Hoy día no podemos solventar el 100% de las necesidades. Tenemos un portafolio de productos que ya viene preestablecido, que se trae hacia el país y que se puede, aprovechar, ¿sí? Para mejorar los tiempos de entrega, en muchos casos tenerla para entrega inmediata y cosas por el estilo. Y si dentro de ese grupo, de ese catálogo no cabe lo que se necesita, ahí ya tenemos que entrar a revisar una configuración a la medida o lo que llamamos un CTO, digamos una construcción desde cero con las especificaciones, que obviamente va a tomar un tiempo más largo, que no se va a entregar de inmediato, que va a tener un tiempo de fabricación, de despacho, de nacionalización y de entrega, y además de eso que va a tener unos sobrecostos. ¿Por qué sobrecostos? Porque nosotros como mayoristas, o por mi parte yo como gerente de producto de mi línea, yo compro producto con cierta regularidad, pero en volúmenes importantes, de manera que el factor de importación se hace mucho más conveniente que traer un solo ítem, ¿sí? Entonces, digamos que es importante tener en cuenta esa figura de negocio. Ahora, lo otro es que si el factor que estamos hablando y es el tiempo de entrega esperado no empata con lo que el cliente, lo que el cliente está buscando, hay que buscar un consenso entre ambas partes. Ahí es donde nosotros como gerente de producto podemos ayudarlos a buscar alternativas, ¿sí? No es que podamos acelerar un proceso de fabricación, no es que aceleremos un producto que esté en tránsito. Sencillamente nosotros lo que podemos hacer es ayudar a que técnicamente se pueda constatar si en efecto no se puede cubrir una necesidad particular de lo que se puede llegar a necesitar. ¿Listo? Segundo paso, súper importante, verificar que la información esté completa y que sea correcta, ¿sí? Si nosotros vamos al detalle y retomamos un poquito lo que vimos ayer, ¿qué información necesitamos que es esencial? Esta que vimos específicamente, que fue el tema de las especificaciones técnicas, ¿sí? De el servidor, procesador, RAM, disco, a este punto, ¿sí? Lo que necesitamos es esto: procesador, RAM, discos duros o capacidad real después de arreglo, o discos y el RAID que necesitamos, y si necesitan fuentes no redundantes. Recuerden que el tema de la cantidad de usuarios en este momento es irrelevante. Si nosotros queremos garantizar una calidad de servicio, que lo vimos también la semana pasada,
tenemos que saber son las especificaciones. Si el cliente no las tiene claras, sencillamente se acude al desarrollador del software que van a usar para ver las recomendaciones del requerimiento. ¿Listo? Entonces, vamos aquí. Si la información no está completa o no es correcta, nosotros en automático tenemos que devolvernos al cliente y decirle, señor cliente, por favor, necesito que me aclare estos dos ítems. ¿Sí? Necesito que me complemente el tema del procesamiento, que es muy común. En serio, yo he querido mandar a estamparme una camiseta que diga con cuál procesador, porque realmente es una pregunta que yo hago tantas veces en la semana que no se la imaginan. Porque, vuelvo y digo, los clientes finales esperan que solamente haya un Xeon y ya, sino que hay, pero por el contrario, hay 80 y puntas Xeones vigentes. ¿Listo? Entonces tenemos que buscar complementar o corregir información, porque también puede pasar de que el cliente llegue con un requerimiento que tiene mezclado lo que llamo yo un perro a cuadros, ¿sí? Como que tiene metido ahí un tema que no es viable, ¿sí? Tercer punto, y ahí es donde entra en juego un poco de conocer, puede ser a grosso modo, ahorita les voy a hacer un muy buen resumen, muy, digamos, muy panorámico de cómo está compuesto el portafolio contra el catálogo de receta, ¿sí? De cómo está construido, qué opciones existen, cómo podemos, digamos, o qué opciones tenemos para entrar, digamos, dentro de esta. Y si no se cubre con un producto de stock, ahí entramos a hablar con el cliente, decirle, señor cliente, lo siento mucho, pero su requerimiento no entra dentro del catálogo de receta del fabricante, tenemos que hacer una construcción en la medida. ¿Listo? Y obviamente ahí entran los determinantes de los tiempos de entrega, digamos, todo el proceso como tal de cotización a través de Omar Osorio y Carlos Bayona, que son mis compañeros de la línea, que manejan toda la parte de proyectos y soluciones, y pues todo el proceso adicional. ¿Listo? Ahora, la invitación ¿cuál es? Y es que en este cuarto paso, si nosotros logramos identificar que se puede cubrir la necesidad con un producto de catálogo y con piezas de, digamos, de receta, podemos entrar a armar la propuesta. Hoy les voy a enseñar cómo se arma con nuestra herramienta que ya está preformulada y que ustedes puedan contar con ella para manejarla en el momento que necesiten, incluso para hacer ejercicios solamente educativos o de práctica. ¿Listo? Y digamos que el paso más, digamos, el paso siguiente de esta parte y lo más sensato es que consulten con nosotros o consulten conmigo la disponibilidad actualizada, porque claramente yo la lista o el cotizador lo manejo de forma regular, lo actualizo de manera regular, pero pues ustedes saben que en este mundo de un momento a otro puede llegar a facturarse uno o dos componentes que no se pudo haber actualizado, entonces es bueno de todas maneras comprobar qué productos están, si están o no están, si están agotados o si contamos con ellos. Importantísimo y muy muy importante, pedir ayuda es completamente válido. Recuerden eso porque nosotros estamos para apoyarlos. Si ustedes no tienen claro algún aspecto, si ustedes quieren que les disipe alguna duda, si ustedes quieren validar si una configuración está correcta, consúltenlo conmigo. Me escriben al WhatsApp o me mandan el correo, me dicen, viejo Alan, esto está bien, alguna recomendación, cómo está el tema del stock de estas unidades. Ese tipo de situaciones nos llevan a que tenemos que aprovechar el apoyo de nosotros como especialistas de producto y conmigo obviamente cuenta con todo mi apoyo. Muchos de ustedes saben que así es y pueden, digamos, aprovechar mi experiencia y mi conocimiento para que ustedes puedan cerrar más negocios. ¿Listo? Ahora, como les decía yo ayer y les mostraba, literalmente vamos a hacer lo que llamamos no buscando a Wally, sino buscar el requerimiento. Entonces, tenemos que tener muy presente lo que ya hablamos, y es que para hacer este análisis o esta identificación de requerimientos inicial, tenemos que saber siempre que tenemos que buscar procesamiento, RAM, disco, arreglos de discos si es necesario, y temas de tolerancia a fallas, si necesitamos fuentes redundantes o no, y obviamente otros aspectos que no los mencioné pero que son apenas obvios, como el factor de forma si es de torre de rack. ¿Listo? Para eso les pongo un caso y es uno de los más típicos de un requerimiento comercial,
¿sí? Y es, necesito este servidor. Y es un copy-paste literalmente de un correo que recibí yo el día de ayer. Buenas, necesito un servidor normal base de SQL Server con Windows Server y 5 licencias remotas. Esto tiene para hacerle conjeturas y preguntas a diestra y siniestra. ¿Por qué les traigo este caso? Van a decir, venga, pero es que acá no podemos traer nada. Y es el efecto de eso. ¿Cuál sería el procedimiento comercial normal de un requerimiento como este? Me mandan esto por correo. No hay una validación con el cliente. Sencillamente yo le respondo al canal o al ejecutivo, necesito que me entregues procesador, RAM, disco, red, factor de forma, ¿sí? Él va a tener que ir hasta donde su cliente final a hacer la pregunta que yo ya le hice, ¿sí? Digamos, con el tiempo que le toma, digamos, a esta persona como ejecutivo de su canal, manejar un requerimiento, preguntarle al cliente, ¿sí? Y el cliente le va a responder, no sé, ¿sí? Ahí es donde vamos al caso o a la práctica que les comentaba yo ayer, y es de uno, si el cliente ya tiene infraestructura, es conseguir esa información, saber qué infraestructura tiene y cómo le funciona. Dos, es validar requerimientos mínimos del software y recomendaciones del proveedor del software a la hora de montar una solución como estas. ¿Qué información aquí falta? Toda. Porque sencillamente no tenemos información ni de qué procesamiento se necesita, cuánta RAM, cuánto disco, cuánta memoria, nada adicional. Listo. Caso contrario, por ejemplo, un caso como este. Hablamos ya de un procesador, ¿sí? Procesador Xeon 3204, memoria RAM de 32 GB, un disco duro SATA de 4 teras y dos discos duros SATA de 2 teras. Quisiera, no sé, si alguien quiere participar, quisiera abrir la posibilidad que alguno de ustedes comente, digamos, qué análisis puede hacer o qué conjeturas puede hacer sobre este requerimiento, sobre qué información puede llegar a faltar, qué preguntas haría dentro del ejercicio comercial para el cliente, para que pues comencemos a desglosarlo en el proceso práctico, digamos, de revisarlo. No sé si alguien quiera participar, pueden activar el micrófono si quieren. Por acá veo que en el chat están comenzando a comentar. Por lo menos, Andrés nos dice, si es un servidor de bases de datos, no es recomendable usar disco SATA. Buen punto. Por ejemplo, acá no sabemos para qué lo van a usar. Y es un buen dato, porque sencillamente yo puedo garantizar estas especificaciones, pero no sabemos para qué lo van a usar y si es óptimo pues, dentro de los requerimientos que tienen, ¿sí? ¿Qué otra análisis podemos hacer sobre esto? Alan, que eso es un procesador de más antiguo, pues de todas maneras es como del 2019, si no estoy mal. Perfecto, muchísimas gracias por la anotación. Y súper importante por un factor. En la tercera generación de procesadores Intel escalables ya no existe el bronce. Ya no existe el bronce, existe solamente hasta la segunda generación de procesadores escalables. ¿Eso a qué nos lleva? A que vamos a tener que hacer un proceso de análisis de cuál vamos a ofertar. Y me encanta ese comentario, muchas gracias por la participación, porque esto me va a llevar a hacer el ejercicio de lo que les comentaba yo el día de ayer, de una de las herramientas que podemos usar en estos casos, y es la página de Intel que nos puede mostrar qué opciones tendríamos en nuevas generaciones. Entonces vamos a entrar acá a la página xeonprocessoradvisor.intel.com. Sé que la URL no es lo más práctico del mundo, pero créanme que la página es muy versátil. Yo tengo creada una cuenta de usuario con mi correo personal, incluso no tiene ningún inconveniente, ¿sí? Y en la página acá podemos validar, digamos, mirar las opciones. Entonces ahí entramos en el primer link,
¿sí? On-premise quiere decir que es para soluciones que son en sitio o que son físicas, ¿sí? Vamos a CPU Transition Guide, ¿sí? Y acá llegamos a la plataforma que les comenté. Entonces, acá lo que podemos hacer es buscar justamente, y incluso está acá casi de primeras, el procesador que nos están consultando o que nos están pidiendo. Entonces yo voy a poner el 3204, que es el bronce. Automáticamente ustedes se dan cuenta, casi que ni pestañeamos y ya nos lo puso acá. Intel nos dice, listo, voy a ampliar un poquito acá. Oh, permítame, a ver si puedo ampliar un poco el texto para que usted lo vea mejor. Entonces acá nos dice en esta sección que tenemos este procesador inicial, que es el 3204, la opción eficiente, ellos se refieren a la eficiente como a la más cercana a lo que requieren y que pues garantice por lo menos el desempeño que se busca o más, ¿sí? Una comparable, que es un siguiente nivel, la verdad, digamos como el por qué utilizan la palabra comparable, porque realmente no me parece como lo más cercano, sino me parece como que debería ser una palabra diferente, porque realmente comparable es como el que le sigue en escala de desempeño. Y la opción de performance, que hace referencia a que es la que sería la tercera opción en escala de desempeño superior. Vamos un poco más abajo y vamos a encontrar acá, que es supremamente válido, un benchmarking, ¿sí? Que esto es ya literalmente tener la tarea hecha. Vamos a ver que acá en puntaje de SpecRate, que es un benchmarking también muy conocido, al igual que el de Passmark, lo que pasa es que SpecRate es un poco más restrictivo, digamos, no están todas las referencias, es más un tema como asocio con Intel, ¿sí? Vamos a ver que el puntaje de el procesador que tenían era de 44, el eficiente, que es el que en teoría lo reemplazaría, ¿sí? O que supliría la necesidad, es el 4309Y, ¿sí? Nos da un puntaje de 118. Entonces, si nosotros vemos comparación de números contra números como si fuera una estadística, 48 contra 118, tenemos un crecimiento muy importante, ¿sí? O a 235 a 282, ¿sí? Esto en términos de desempeño, y eso solamente se ve a nivel de un benchmark. Un benchmark es el que nos dice, miren, realmente usted, fuera de core contra core, velocidad caché, velocidad y caché contra velocidad y caché, lo que usted va a obtener es un crecimiento porcentual de tanto, ¿sí? De desempeño. Más abajo nos va a decir, nos va a hacer la comparativa ya spec contra spec. Entonces, cantidad de cores, el bronce 3204 tiene 6 cores, el 4309 ya tiene 8, la velocidad base es de 1.9, el del 4309 es el de 2.6. Las tecnologías que tiene el procesador, ¿sí? Acá hay un punto súper importante que lo hablamos el día de ayer con respecto al tema de la memoria. Si ustedes se dan cuenta, miren, la velocidad máxima de memoria a la que puede trabajar el procesador o con la que podría trabajar gracias a ese procesador con bronce es de 2133 y con el 4309 ya es de 2667. Entonces, ahí hay una diferencia importante, no por el procesador en sí, sino por la tecnología que tiene el procesador que nos permitiría utilizar la velocidad de memoria específicamente. Entonces acá podemos ver incluso el tema de consumo energético. Este consume 85 TDPs, este consume 95 TDPs, eso es equivalente a watts y demás. Entonces acá en este botón que ustedes ven, ustedes pueden descargar un informe completo. Entonces yo le doy clic acá y él automáticamente me va a generar un reporte, ¿sí? Que es perfectamente entregable al cliente, ¿sí? Yo sencillamente entro acá e incluso yo le puedo añadir factores como de con qué sistema operativo lo voy a manejar, con qué virtualización y demás. Cuando yo tengo estos determinantes, yo puedo decirle acá imprimir y él me va a generar un PDF así que oficial, donde va a decir, miren, digamos como el costo total operativo del 3204 y del 4309Y preparado por Intel el día de hoy. Ahí está incluso creado con disclaimers demás, resumen ejecutivo, comparación técnica. Entonces van a ver ustedes que aquí está el detalle
el procesador, referencia, la familia, el desempeño en temas de benchmarking. Acá nos dice, miren, un 168% más de desempeño versus el que ofreciendo el 4309Y, consumo energético, que va a tener un incremento solamente del 12% contra el 168% de desempeño, ¿sí? En el tema de, digamos, en desempeño en servidores como tal, ¿sí? Digamos, si nosotros pensáramos de que cada procesador es un servidor, lo que yo haría con 10 servidores de estos, lo haría realmente con un procesador con 4309, lo haría con 4. Si son los recursos equivalentes a 4 en lugar de 10. Número de procesadores por servidor, en este caso pues digamos que sería 2 y 2 que se soportarían, cantidad de cores aumentados y demás, y costos, digamos, cuánto se aumentaría el costo. Obviamente pues el costo del procesador si se vendiera solo, digamos, si fuera eso. Entonces, si se dan cuenta, comparación energética, costo total de operación comparado dentro de los dos procesadores, análisis del ROI. ¿Y qué nos significó? Entrar a la página, seleccionar el procesador que nos estaban pidiendo, buscar o bajar el reporte del que podemos ofertar, así que en este caso podemos ya mirarlo dentro de las opciones de nosotros, del como fabricante, y un lindo y hermoso reporte muy profesional y muy técnico, donde decimos por qué razón podemos ofertar y es mucho mejor que el que se estaba solicitando. ¿Tienen alguna duda sobre esto? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo les parece? Si sienten que puede ser, digamos, lo suficientemente valioso para hacer este proceso. Claro, es excelente herramienta, muchas gracias. Vale, entonces esto es perfecto porque no demanda mayor conocimiento a nosotros. Simplemente es, si tenemos el requerimiento, si sabemos qué es lo que nos están pidiendo, sencillamente hacemos un proceso comercial súper sencillo, entrar, validar cuál es el equivalente. Viejo Alan, ¿cuál procesador tiene cercano a un 3204? Yo más o menos me memorizo, ¿sí? Me memorizo cuáles son. Por acá nos están poniendo en el chat de que si porfa les comparto el link, ya se los pongo acá en el chat. Segundo. Voy a ponerlo por acá. Voy a buscarlo acá en la URL y se las paso. Advisor.intel.com. Yo sé que la URL es lo único malo. Realmente esta herramienta es súper práctica, es súper buena, ¿sí? Lo único malo es que la URL es difícil de recordar. Yo ya me la memoricé porque sencillamente la uso mucho, ¿sí? Y Julie nos pregunta que si la grabación queda grabada. Sí, claro, como la grabación va a quedar. Entonces, en su momento se las estaré compartiendo. Me temo que voy a tener un tema que falla en Teams como cosa extraña. Pasa en algunas ocasiones. Listo. Entonces, dame un segundo. Bueno. Ahora, digamos, aprovechando mientras reacciona el Teams. Podemos hacer también otra comparación, ¿sí? Que es un poco más práctica y digamos que podemos hacer como la equivalencia. Digamos que en un caso donde el cliente nos dice, es que estoy buscando el 3204, pero solamente veo que si está el 4314 de Intel, el Xeon 4314. Entonces lo que podemos hacer es entrar a otra web de Intel que es muy práctica, que es ark.intel.com, ¿sí? Y en esta web podemos hacer comparativas uno a uno. Es básicamente lo que hicimos nosotros en el ejercicio con Xeon Processor Advisor, pero cuando nosotros ya tenemos como los determinantes, sabemos cuál es el procesador, vamos a comparar. Por ejemplo, en un caso donde el cliente necesita urgente un servidor y está buscando ese procesador, el 3204 no lo hay, y yo les digo, tengo el 4309Y, ¿les sirve? Y usted dice, venga, ¿cómo le muestro al cliente de forma rápida y sencilla, aparte de este análisis que estábamos haciendo? Porque posiblemente el procesador Advisor no nos recomiende el mismo procesador, sino nos recomiende otro, pero bueno, queremos hacer la comparativa.
En esta página, esta no tiene requerimiento digamos, de logueo, nada por el estilo. Podemos buscar los procesadores. Entonces 3204, ahí nos aparece 3204 aquí está, acá, perdón, 3204. Hay dos barras de búsqueda, no entiendo por qué, pero pues digamos que está así. En la de abajo voy a buscarlo. Entonces mira, me aparece acá, tengo el bronce 3204. Miren, por ejemplo, acá está. Yo al darle clic aquí en agregar para comparar, me lo deja como guardadito, ¿sí? Ahora yo puedo volver a buscar acá el 4309Y, ¿sí? Yo busco este procesador de manera que pueda ver qué opción tendremos, ¿sí? O qué diferencia tenemos. Le digo agregar para comparar y digamos que en un caso hipotético de que tengamos otra alternativa, un 4314. Yo me sé las referencias, por eso las pongo. No es que exista cualquier referencia o cualquier combinación de números. Obviamente estamos hablando de procesadores que existen. Entonces 4314. Listo. Ya hice mi elección de 3. Entonces ya voy acá al botón que dice comparar. Y la página automáticamente me pone los 3 uno contra el otro. ¿Sí? Con los aspectos que se necesitan. Está cargando la página, está un poquito lento el internet. Acciona, listo. Entonces acá podemos tener una comparación detalle a detalle. Por ejemplo, especificaciones. Voy a ampliarlo un poquito a ver si se ve mejor. En especificaciones, cantidad de cores totales, el bronce 3204 tiene 6, el 4314 tiene 16, el 4309Y tiene 8. Trips o hilos de procesamiento, o lo que coloquialmente llamamos los núcleos virtuales, tiene 6, entonces aquí tiene el doble, tiene 32 y acá tiene 16. Y las velocidades base y turbo. Si ustedes se dan cuenta, acá podemos anotar algo, y es que el procesador bronce realmente no fue uno de los más exitosos. De ahí que en tercera generación se omitió. Porque era un procesador que, a pesar de que fuese de un costo relativamente asequible, la brecha de costo dentro de lo que era este bronce versus el silver, el primer silver, que era el 4208 en su momento, en desempeño la diferencia era muy alta, ¿sí? Porque si vemos acá, por ejemplo, el 4309Y, que es el que está de terceras, tiene una velocidad base de 2.8, casi 1 GHz más, y la velocidad turbo es de 3.6. El bronce no tenía velocidad turbo, e incluso el bronce no multiplicaba los hilos de procesamiento. Sencillamente lo que hacía era presentar, digamos, los mismos cores que estaba entregando, 6 cores físicos, no más, ¿sí? Pero la diferencia en precios no era tan lejana. Entonces, particularmente, por ejemplo, yo en mi portafolio casi nunca manejé procesadores bronce, porque la verdad no hace mucha diferencia, ¿sí? Incluso acá también podemos hacer comparaciones, y vamos a poner en práctica también la herramienta que les había comentado, como la de Passmark, ¿sí? Passmark es el proveedor o el que nos desarrolló el software para hacer los benchmarkings, ¿sí? Y que nos da una evaluación real del desempeño. Entonces vamos a mirar acá en Passmark cómo está el 4204 versus el 4309Y. Vamos a ver específicamente cómo está la diferencia en desempeño. Entonces vamos a buscarlo aquí en la lupita. 3204 que automáticamente nos dice, listo, Passmark bronce 3204. Entonces miren, acá nos dice que el puntaje que obtiene el 3204 en benchmarking de Passmark es de 4796, ¿sí? Ahora, si yo hago el mismo ejercicio con el 4309Y, acá hay un truco. Si yo solamente googleo 4309Y Passmark,
automáticamente me va a mandar a la URL donde está. ¿Sí? Entonces, esa es otra vía que pueden usar en vez de entrar directamente a la página. Miren el puntaje que tiene este. Tiene 19.011 puntos. Estamos hablando de una diferencia de más del doble de desempeño. ¿Sí? De 4.800 redondeando a 19.000. Entonces, 4 veces el desempeño de lo que podría tenerse. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Que si nosotros comparamos core contra core, estamos hablando de 6 cores contra 8, pero no es lo mismo. Son procesadores que son, digamos, diferentes en sus características adicionales a los cores. Es más, si hacemos una comparación un poco más chocoloca, por decirlo de alguna manera, y comparo con un procesador de entrada, por ejemplo, el modelo T150, el PowerEdge T150, maneja un procesador que es 2336, que es un Xeon E, es un Xeon de entrada, por decirlo de alguna forma, E2336 Fastmark. Miren qué puntaje tiene Fastmark. En Fastmark este procesador tiene 16.965. Si yo lo comparo contra el Silver 4309, es consecuente. Si se dan cuenta, hay una diferencia de 2 cores en una misma generación. Pasamos de 16.000 a 19.000, estamos hablando de 3.000 puntos, que es importante. Si yo comparo contra el bronce, estamos sobre 4.796. Entonces, ahí se pueden dar cuenta realmente la diferencia que hay en desempeño real y verídico de un procesador a otro. ¿Qué nos significó a nosotros para hacer este análisis tan profesional? Googlear, literalmente. Lo que nos diga San Google a través de Fastmark, que es la herramienta que nos puede llegar a hacer la comparación. Entonces, ahí tenemos tres partes del proceso de cotización que nos pueden ayudar a argumentar las necesidades particulares. Entonces, digamos que en el tema de la información, ¿sí? Vamos a poder manejar un discurso un poco más verídico. Creo que voy a tener que desconectarme un segundo por este lado. Tengo problemas de Teams, como cosa rara. Un segundo. ¿Me permiten un segundo? Ya volvemos aquí con la presentación. Un par de cosas, seguramente es eso. El equipo no da abasto con todo lo que le pongo. Listo. Vamos a entrar de nuevo. Perdonarán las fallas técnicas, pero es un problema recurrente que tenemos conmigo o con mi equipo. No sé qué tiene contra mí y mis entrenamientos. Entonces ya vamos a terminar esto. Dos segundos más.
Perdón, qué pena, muchas gracias. Estaba con el micrófono muteado. Bueno, continuando aquí con la presentación, vamos a ver un poco, digamos, ya el requerimiento como lo habíamos hablado. Entonces, si se dan cuenta, más allá de hacer una conjetura muy técnica y muy avanzada, ¿sí? Realmente no necesitamos hacer un análisis tan profundo, ¿sí? Con un requerimiento como este. Es sencillamente hablar con el cliente, decir, necesito este servidor, estas características, ¿sí? Entonces nos está pidiendo un procesador 3204. Miren, ¿qué hicimos en 3 movimientos? Identificamos qué procesador es el equivalente que recomienda Intel y bajamos un reporte de costo total de operación, de desempeño y comparativa completa del procesador contra el que estamos ofertando. Nos costó 3 clics. Entrar a la página, bueno, después de que se registran, entrar a la página, buscar el procesador, bajar el reporte del recomendado y así, miren, el recomendado para reemplazar el que buscan es este, ¿sí? Hicimos una comparación 1 a 1 con dos procesadores más en ark.intel.com. Voy a ponerles aquí en el chat el link de esta otra URL para que la tengan ahí, la copien. Es súper importante que lo tengan a la mano. ark.intel.com. ¿Listo? Ya les dejo la otra URL. ¿Sí? Y hicimos un tercer movimiento, ¿sí? Un tercer ejercicio, y es hacer un benchmarking. Realmente, digamos, no, cualquiera diría que no lo hicimos, pero lo hicimos. Finalmente hicimos una comparativa real en términos de desempeños. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros no tenemos que inventarnos el agua tibia, ya alguien lo hizo, y alguien serio, una empresa que se dedica únicamente a esto, que es Fastmark, ¿sí? Entonces el ejercicio es súper sencillito, buscan la referencia, les voy a poner acá también en el chat, Fastmark, ¿sí? Busca en Google. Una consulta. Señor. Alan, ¿qué chasis actualmente está aguantando la capacidad de 200 teras de almacenamiento, independientemente al procesamiento y capacidad de memoria como tal? Ahí entran varias preguntas. Digamos, más allá de 200 teras, es 200 teras en qué tipo de almacenamiento, en qué tecnología de almacenamiento se necesita. Sí. Si quieres, hagamos una cosa. Ten esa pregunta muy presente y te aseguro que ahorita, cuando lleguemos al proceso práctico de ver una opción, te vas a dar cuenta y te vas a responder a tu pregunta. ¿Listo? Pero va por buen camino. ¿Listo? Bueno, entonces, en memoria no hay mucho que evaluar. Necesita 32 gigas. El ejercicio es sencillo. Los equipos del catálogo por lo regular vienen con una determinada cantidad de memoria. Podemos sencillamente complementarla con memorias adicionales, con módulos de memoria adicionales. Siempre se tienen en stock por lo regular para suplementar, ¿sí? Ahora, en temas de discos, por lo menos hay un factor que yo veo en este requerimiento. Por ejemplo, habla de un disco duro de 4 teras, pero de uno solo, ¿sí? Si recapitulamos un poquito lo que vimos ayer, el principio básico y el objetivo principal de un servidor es ser tolerante a fallos. 4 teras en un disco solo es información que está desprotegida ante una falla de disco. Por lo menos, ¿yo qué pensaría? Yo digo, en el segundo factor que dice 2 discos duros de 2 teras, yo asumiría que están pensando en 2 teras de discos, en 2 discos de 2 teras para hacer un RAID de espejo y tener 2 teras reales respaldadas, ¿sí? Entonces ahí es cuando uno pregunta, venga, ¿cuánto necesita? ¿Cuánto almacenamiento necesita? Porque digamos que si el cliente dice, es que yo necesito 4 teras reales, entonces tener capacidad de 4 teras. Ahí entra otra herramienta que les voy a mostrar, que también es muy práctica, que es una calculadora RAID. Yo sé que ayer vimos el tema de los RAIDs, a veces es un poco confuso, digamos que no lo tenemos muy claro, pero vuelvo y digo, no hay que inventarse el agua tibia, ya existen herramientas. Si yo googleo calculadora RAID online, dentro de las opciones hay una que es esta, que es raidcalculator.com, ¿sí? Es abierta, es pública, no tiene ningún inconveniente. Y nos va a hacer la tarea de ayudarnos a identificar cómo podemos armar ese RAID. Entonces, ante la pregunta de las 200 teras, también ahí está esa pregunta del cliente que nos pregunta, y es, listo, 200 teras, pero ¿cómo?
¿A partir de discos de cuánto? Porque no solamente es un tema de necesito 200 teras de reales de almacenamiento, sino necesito también una velocidad de respuesta, una calidad de servicio, y ahí es donde entra a discutirse el tema. Por ejemplo, si el cliente me dice necesito 4 teras, el ejercicio normal es, listo, si yo necesito 4 teras, 4 teras, digamos, puede ser a partir de 2 discos. Si yo pongo 2 discos de 4 teras y le digo que va a ser un RAID 1, y le digo calcúlelo, ¿sí? Él automáticamente me va a decir, listo, 2 discos de 4 teras en RAID 1 va a tener 4 teras, ¿sí?, de almacenamiento real. Y voy a tener un incremento de 2 veces la velocidad de lectura, pero no voy a tener una ganancia en velocidad de escritura. Y también voy a tener tolerancia a fallos de un disco, ¿sí? ¿Yo qué hago normalmente? El cliente me dice, ay, ¿cómo puedo hacer? Yo entro acá, pantallazo de este pedacito y le envío. Miren, la opción es esta. Ahora, por ejemplo, si yo voy a hacer un RAID 5 y no le cambio las variables, póngale cuidado, la herramienta me va a decir, hay un error en el cálculo. Mínimo son 3 discos duros para hacer el RAID 5. Listo. Veamos qué va a hacer con 3 discos de 4 teras en RAID 5. Nos va a dar 8 teras, que es lo que vimos en el ejercicio pasado. Y es un RAID 5, es un compendio mínimo de 3 discos donde se pierde por temas de respaldo el equivalente a uno de los discos. Entonces, si yo necesito 4 teras reales en RAID 5, pues ya puedo hacer en vez de discos de 4 teras, puede ser discos de 2 teras. ¿Sí? Entonces ya tengo 4 teras reales. Listo. Si se dan cuenta ustedes, esto no es mejor. Ahora, hay RAIDs como el RAID 10. El RAID 10 es el más rápido en lectoescritura, digamos, el que nos da mayor velocidad. ¿Cómo podemos fundamentar eso? Podemos hacer el pantallazo, el RAID 5 con los 3 discos de 2 teras, cambio el disco a 4, recuerden que el RAID 10 necesita mínimo 4 discos, le digo que me lo calcule, y miren, 4 discos de 2 teras me da 4 teras reales. ¿Dónde está la diferencia? Que yo tengo 4 veces la capacidad de lectura y 2 veces la velocidad de escritura, ¿sí? Entonces me da mayor velocidad de escritura y mayor velocidad de lectura. El RAID 1 y el RAID 5 únicamente me aumenta la velocidad de lectura, no me aumenta la velocidad de escritura de los datos. A la hora de que el servidor consulte la información, va a ser más rápido. A la hora que escriba la información en RAID 1 o RAID 5 no va a ser más rápido. El RAID 10 sí, ¿sí? Entonces, vuelve el caso. Esas 200 teras, ¿en qué tipo de discos se necesitan? ¿En discos mecánicos, en discos sólidos? ¿Sí? Si te quiere tener mayor velocidad de lectura o mayor velocidad de escritura. ¿Listo? Porque claro, si yo miro, por ejemplo, un ejercicio práctico. En catálogo, y voy a mostrarles por acá, tengo una diapositiva que les va a servir mucho para documentar esto. Miren, esto de acá. Un segundo, vamos a mirar. Digamos que este es una vista panorámica de los servidores de catálogo de receta de Dell actuales. ¿Sí? Tenemos desde el R250, pasando a R350, 450, 550, 650 XS y 750 XS. Son los modelos que más se manejan. Si ustedes se dan cuenta, la capacidad máxima en discos de estos chasis, que está aquí de cuarta columna, ¿sí?, es de 8 discos de 3.5 pulgadas. ¿Sí? Si yo hago el cálculo rápido, ¿sí?, que necesito 200 teras divididas entre 8, me da discos de 25 teras. No es posible. Entonces, a la pregunta que hizo el cliente hace un momento, ¿qué chasis de catálogo llega a 200 teras en discos, en capacidad total? Ninguno, porque discos de 25 teras no se manejan. Se manejan máximo discos de 16. ¿Sí? Entonces, ¿a qué nos llevaría esto? Que un producto de catálogo, ¿sí?, un producto de catálogo no cubriría una necesidad como esa y tendría que evaluarse una alternativa diferente, con un chasis más grande o una solución de storage diferencial, ¿sí?, diferente a lo que estamos hablando. Entonces, si se dan cuenta, no es un tema tan técnico, es un ejercicio de análisis básico.
Entonces, ante la pregunta que hacía el cliente, no vi quién sería, producto de catálogo que manejemos nosotros en receta, ninguno cubriría 200 teras, porque pues necesitamos muchas más bahías, ¿sí? Y obviamente con discos demasiado grandes. Ahora, eso también tendría un problema, y es que si el cliente tiene una expectativa de una velocidad de respuesta específica porque el software se lo puede pedir, no podríamos cubrirlo muy seguramente, porque estamos hablando de que son discos mecánicos de rotación lenta, que son los de 7200 revoluciones, ¿sí? Entonces, eso ante la pregunta. Bueno, aprovechando que estamos en esta diapositiva, quiero mostrarles un poquito. Igual la idea es que ustedes tengan acceso a este video, y si quieren tomarlo en pantallazo, háganlo. Están en plena libertad de hacerlo. Van a ver que tenemos en rack, que esto ustedes lo pueden ver, está la letra inicial nos dice qué factor de forma es, son servidores de rack. Tenemos los procesadores con los que vienen en receta. ¿Qué quiere decir eso? No son los únicos que tienen, ¿sí? Este trimestre tienen estos procesadores. El día de mañana, el próximo año, puede llegar por cualquier factor a cambiar. Puede tener otros procesadores. Entonces, si se dan cuenta, el rango es como muy estadístico de lo que normalmente se necesita. El R250 cuenta, voy a poner un puntero aquí para que me sigan un poco. El R250, se dan cuenta, maneja 4 cores, 4C, a esto se refiere, 4 cores. El R350 es de 6 cores. El R450 y el R550 manejan 8 cores. La variante es que el R450 solamente soporta 4 discos y el R550 soporta 8, ¿sí? Y en R650 tenemos o uno con un procesador de 12 cores o con 2 procesadores de 12 cores, ¿sí? Van a decir, ¿por qué 2 procesadores de 12 cores cuando tenemos un procesador o un servidor 750XS con un procesador de 24? ¿Sí? Que es equivalente. Y es porque en este caso particular es muy común que en SAP Business One y en SAP HANA se recomienda manejar 2 procesadores. No me pregunten por qué, ni sabría decirles por qué, porque es un tema de testeo y de certificación de ellos. Ellos son los que dicen, necesito 2 procesadores Silver de 12 cores mínimo. Pues se respeta y se maneja esa alternativa, ¿sí? Se tiene de 16 y de 24 cores. Entonces, si se dan cuenta, pasamos en cores de 4, 6, 8, 12, 16 y 24. Y 24 con 2 alternativas, en 2 procesadores o en uno solo. ¿Listo? ¿Qué pasa? Que nos dicen, necesito 18 cores. No hay, tengo 24 o 16, ¿sí? Si necesita el de 18 específicamente, tocarme a un sitio. Es el filtro automático que tenemos que hacer. Si nosotros tenemos esta tablita presente, esta información muy a mano, vamos a poder hacer un filtrado mucho más rápido del ejercicio. Listo. Volviendo al requerimiento. Entonces, si ustedes se dieron cuenta, en el ejercicio que hicimos, vamos a tener... Alan, disculpa. Señor. Tú esas tablitas no las vas a Sí, facilitar tú. Sí, señor. Igual digamos que esto es un pantallazo de lo que ustedes van a tener de acceso en mi lista de producto. ¿Listo? Sí. Entonces ustedes van a tener acceso a esta lista. Ahí está el detalle de cada uno de los casos. ¿Listo? Entonces, volviendo a... Voy a mantenerme aquí en esto para no estar saliendo de pantalla completa tanto tiempo. Creo que ahí se alcanza a leer bien. Entonces, si se dan cuenta, es servidor de torre, memoria RAM de 32 GB, un disco de 4 teras. Ahí entramos a cuestionar, señor, ¿usted cuánto necesita realmente almacenamiento? Necesito 4 teras, ok. ¿Y que quiere hacer un arreglo de discos para que la información esté respaldada? Sí, ok. Entonces yo le recomendaría una de 2. Y ya hicimos el ejercicio. 2 discos de 4 teras y que hagan un espejo, que hagan un RAID 1. O 3 discos de 2 teras y que hagan un RAID 5. Es básicamente la alternativa, ¿sí? ¿Eso qué nos va a generar? Que el cliente dice, este man sabe, ¿sí? Y no es que nosotros seamos expertos, simplemente tenemos las herramientas a la mano, ¿sí? Que pues nos permite hacer eso. Bueno, digamos que en un caso un poco más denso, y bueno, lo voy a ampliar un poco para que ustedes me digan, a ver si alguien puede, digamos, identificar algo que está mal. Y les soy sincero, esto es de un proceso, esto no es de una cotización a la ligera, esto es un proceso de un cliente, ¿sí? Donde hay un error que es evidente
y que el cliente final no lo sabe. Y que el canal lamentablemente estuvo trastabillando mucho por no tener presente ese factor. Porque claro, él tuvo que enviarle el requerimiento para que yo lo analizara, yo le respondí esto está mal, él tuvo que volver a donde el cliente tuvo que responderle sobre eso, volver al canal, el canal otra vez a mí, y en ese lapso de tiempo alguien perfectamente pudo haber entregado una propuesta habiéndole hecho una asesoría rápida en ese factor. ¿Sí? Alguien de pronto, les digo en temas, se los simplifico para que sea más rápido, están en lo que dicen de partes del servidor R640 existente. ¿Sí? Se los leo para que de pronto, por si no lo alcanzan a leer, lo vean. Dice, requieren partes de un servidor existente. Discos tipo SAS de 4 teras de 2.5 pulgadas, incluya case, máximas revoluciones por minutos posibles. ¿Sí? Discos tipo NVMe M2 de 1 tera, adaptador de discos NVMe M2 por 2 discos y licencia Windows Server estándar. ¿Alguien puede identificar el error que hay ahí? ¿El error técnico? ¿En los M2? No, es más básico. ¿O en el tamaño de los discos? Porque ahorita que 4.5, mientras el tamaño máximo es 3.5. Por ese lado va. ¿Sí? En el disco SAS de 4 teras. Si ustedes recuerdan, el día de ayer vimos el tema de los discos, ¿sí? Vimos por encimita, pero pues igual, para que lo recordemos. Y es que en discos duros, mecánicos, rotacionales, recordemos que en discos de 2.5 pulgadas, el máximo tamaño en disco mecánico que existe es de 2.4 teras. ¿Eso a qué nos lleva? A que nos están pidiendo un perro a cuadros. ¿Sí? No existe un disco de 4 teras de 2.5 pulgadas para servidores. ¿Sí? Pueda que existan algunos discos de cómputo especiales, o puede que exista algún híbrido extraño, pero en servidores o discos Enterprise Class no existen. El disco más grande es de 2.4 teras cuando son 2.5 pulgadas. Primer error. Segundo error. Habla de un disco de 4 teras de la mayor velocidad de revolución por minuto posible. En 4 teras, la única velocidad que existe es de 7200 revoluciones, que es la velocidad base o la más baja que existe ahorita. 5400 ya ni se maneja. ¿Sí? Entonces, segundo error. Y tercer error, habla de discos SAS. Los discos SAS, o los que realmente son SAS, son discos que son de 10.000 revoluciones o de 15.000 revoluciones. Por ende, volvemos al caso de que sean máximo de 2.4 teras en 10.000 o de 900 gigas en 15.000. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, ¿qué significó esto? Que para el cliente tuvo que devolverse o el canal tuvo que devolverse al cliente para constatar este tema y digamos, aclarar esta parte. Bueno, hay una aclaración también, por ejemplo, los discos de tecnología NVMe para servidores no existen de 1 tera, existen de 240 y de 480, ¿sí? Porque los discos NVMe PCI Express, que son discos grandes que van por los puertos PCI, esos son discos de 1.6 teras o de 3.84. ¿Sí? No existen discos NVMe M2 de 1 tera. Existen en PC, pero en servidores. ¿Sí? Entonces, son cositas que ustedes van a encontrar. Digamos, ¿y a qué voy con esto? Yo sé que pronto puede ser confuso para algunos. Es no coman entero. No asumamos de que el cliente sabe lo que quiere. Hay cualquier cantidad de clientes que no saben dónde están parados y no saben a ciencia cierta cuál es el requerimiento. ¿Listo? Bueno, ahí en el chat Andrea nos dice, importante aclarar que la restricción de capacidad es para los servidores de catálogo, ¿correcto? Pues en el R750 positivo soporta hasta 16 discos de 3.5. Correcto. Es correcta tu afirmación, Andrés. En efecto. Entonces, ¿qué pasa? Volvamos al caso del cliente que quería 200 teras. Pues con el catálogo de lo que tenemos en stock manejamos no podemos. Tendría que ser un sitio que en efecto un 750 de 16 bahías podría ser una alternativa. ¿Sí? Pero pues tendría que ser una construcción a la medida. No podría ser un producto de catálogo. Por lo demás, si ustedes ven en este requerimiento inicial, habla de un servidor de tipo rack, 2 procesadores Xeon Silver de una velocidad específica con 12 cores. Está perfecto, ahí muy claro. Con 2 discos NVMe de 2 teras. Aquí hay un tema que hay que corregir y son los discos NVMe M2 de 2 teras. En servidores no existen.
pero se le podrían ofertar discos SATA de sólidos de servidor para ese equipo. Esto a mí que me da a entender, 2 discos NVMe de 2 teras, querrá hacer un espejo entre estos 2 discos. 3 discos tipo SAS de 4 teras, aquí habría que hacer la aclaración que el disco tendría que ser un disco SATA, o existe una variación que son los Nearline SAS o NL SAS, que básicamente es un disco SATA, tiene la rotación de un disco SATA tradicional, pero el bus de datos es SAS. Quiere decir que no trabaja a 6 GB sino a 12 GB, aunque el ancho de capacidad de transmisión de datos es más alto, pero la rotación es la misma. RAM de 256 GB, es correcto. Habla de tarjetas de red con módulos SFP, esos puertos de fibra, entonces también es ahí fácil de entender. Fuente redundante. ¿Listo? Vamos a hacer el ejercicio y vamos a ir directamente a el Excel. Y les voy a presentar de paso mi lista de producto. ¿Listo? Esta lista ustedes la van a tener a la mano en una carpeta de OneDrive que yo les comparto con regularidad. Les voy a mostrar cómo está la carpeta. Segundo. Explorador. Y les voy a mostrar qué es lo que ustedes van a ver en esta carpeta. Entonces ustedes van a ver acá principalmente 3 cosas. 2 carpetas y un Excel. Es básicamente lo que ustedes van a encontrar. ¿Qué van a encontrar en las carpetas? Van a encontrar unas ayudaventas, ¿sí? Van a encontrar una tabla comparativa entre iDRAC. iDRAC es el equivalente, para los que no lo conocen, el equivalente a ILO de HP o a Xclarity de Lenovo, que es la herramienta de gestión. Entonces ahí están las comparativas entre los iDRACs Basic, Express y Enterprise. Acá las diferencias entre el Open Manage gratis y el Open Manage pago, que es el OneView de HP, por decirlo de alguna manera, es el integrador de soluciones. Hay una comparativa en los servicios de implementación, una tabla comparativa en los niveles de garantía, una tabla comparativa en las características de las licencias Essential, Standard y Data Center, ¿sí? Y también hay un documento que esto es para cuando hacemos renovaciones de garantía, los términos y condiciones de las post garantías. Es un tema que más adelante veremos en otra sesión, pero bueno, digamos que son las ayudaventas. En esta carpeta van a encontrar todas las fichas técnicas de los productos de catálogo, la ficha técnica oficial, ¿sí? Y van a encontrar nuestro cotizador. El cotizador yo constantemente lo cambio porque voy a aumentar o voy variando el tema del inventario. Voy sencillamente renovando según la evacuación de inventario del producto, ¿sí? ¿Cómo van a encontrarlo? Es un archivo de Excel donde va a estar con pestañas para lo que son servidores de torre, ¿sí? ¿Qué van a encontrar de información en cada uno de estos, digamos, cada una de estas referencias? Van a encontrar los números de parte existentes. Me van a decir por qué varios, y es porque cada cambio trimestral de producto, si tiene alguna variación o no, muchas veces cambia el número de parte. Es un tema logístico básicamente, pero es muchas veces el mismo producto. Caso concreto el T350 es el mismo producto. ¿Qué vamos a encontrar acá? Voy a ampliarles para que lo vean ustedes. Van a encontrar la información esencial, que es básicamente la que nosotros pedimos. ¿Qué procesador viene? En este caso es un 2378 de 8 cores. Viene con 16 GB de memoria, con 4 ranuras, soporta hasta 128, quiere decir que son 4 memorias de 32. Una tarjeta doble puerto de 1 GB, ¿sí? Y viene con un disco 2 teras SATA de 7200 revoluciones de 3.5 pulgadas. Y aquí en azulito, entre paréntesis, soporta máximo 8 discos SATA de 3.5 pulgadas. La controladora, que es la que hace el arreglo RAID, tengamos muy presente, el 95% de los servidores de Dell de catálogo ya traen una controladora física, ¿sí? Entonces nos va a permitir hacer los arreglos normales, por ejemplo, el RAID 0, 1, 10, 5 y 50, ¿sí? Fuente de poder, viene con una fuente de poder hot plug, si quiere decir que soporta 2 fuentes, pero viene con una sola. ¿Con qué nivel de iDRAC viene? ¿Con qué puertos viene? ¿Y qué garantía trae? ¿Listo? Entonces, en primera medida van a ver eso. Segunda medida van a ver el tema del precio y van a ver la disponibilidad de producto. Entonces, en este caso, por ejemplo, este número de parte hay 2, este número de parte hay 6, ¿sí? Y también van a ver, digamos que en este momento todavía no he cargado la información de los tránsitos, pero también van a ver aquí los tránsitos del producto y las observaciones de aproximadamente cuándo estará ingresando el producto. Entonces, por ejemplo, van a ver en el caso de los de torre, ¿sí? Arrancamos desde el T150, ¿sí?
de 150 en sus dos configuraciones, las unidades disponibles. En rojo yo resalto las diferencias, entonces se dan cuenta, en rojo aquí se ve el procesador, que es diferente. Este es de 4 cores, el de la otra configuración es de 6, la RAM este es de 8, el otro es de 16 y en este caso no incluye controladora. Este es el 5% de las opciones que no te incluyen controladora, ¿sí? dentro de las alternativas que manejamos. Y abajo van a ver en la misma categorización de color las partes compatibles para cada modelo. Entonces, siempre que ustedes no se salgan de este rango de color, ustedes van a poder hacer una validación compatible de los productos que se necesitan para este equipo. ¿Listo? Extensiones de garantía y demás. Ahora, lo más práctico de todo esto es que, por ejemplo, el cliente nos pedía un equipo de 6 cores. Puedo ofrecerle uno de 8. Entonces, este cotizador tiene voy a mostrarles el que tienen ustedes. Este es el archivo maestro. Tiene una herramienta de, cotización o de cálculo inicial, ¿sí? de costos, ¿sí? Esto ya está preformulado de manera que ustedes literalmente copian y pegan las partes y los equipos y les va a permitir armar una configuración de forma sencilla. Entonces yo solamente tengo que copiar, por ejemplo, el número de parte del proceso del servidor, lo pego acá, aquí me va a jalar la información. Si se dan cuenta, solamente copié y pegué el número de parte, le doy la cantidad, automáticamente me puso la descripción. Entonces, por ejemplo, el cliente, si nos atamos a lo que el cliente pide, podemos ofrecerle entonces el servidor con, acá están los discos de 2 teras, acá se pueden dar cuenta que en inventario en capacidad inmediata hay 19 unidades, entonces un disco adicional de 2 teras y el de 4 teras también es disponible. Selecciono los dos números de parte y los pego acá y me dejan la información. Incluso acá al costado derecho, ustedes van a darse cuenta, me fui muy lejos, perdón. Van a darse cuenta que acá nos da la misma información de cuánto hay en inventario. Entonces, listo. Si hay en inventario, yo puedo seleccionar acá en la disponibilidad, puedo decir que es inmediata, inmediata. Ahora, en un caso hipotético de que no estuviera inmediata, si no estuviera en tránsito, porque nos dice que en tránsito, yo puedo seleccionar acá en tránsito y le puedo elegir un rango de tiempo. ¿Sí? Se dan cuenta, ya está todo, pero veamos como preestablecido. O oprimo la I en el teclado y me sale inmediato automáticamente. ¿Listo? Es más, listo. Este es el precio de compra. Ese es nuestro precio inicial. Si ustedes quieren hacer un cálculo inicial de cuánto quieren ofrecer, digamos, ustedes van a marginar un 10%, por ejemplo. Van a marginar un 10% sobre el costo de la solución. El mismo Excel les va a aumentar ese 10% en los costos de cada ítem, ¿sí? Y ustedes van a poder hacer un cálculo rápido sobre este requerimiento. ¿Listo? ¿Sí? Ahora, hay un punto importante y se los voy a explicar. Vamos a volver acá a la presentación. Y es con respecto a algo que es el descuento Súmate, ¿sí? Que es una tabla de descuentos que tenemos preconfigurada o preestablecida por parte del fabricante, donde nos permite o donde nos otorga un descuento según la cantidad de partes que se añadan a la facturación del equipo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, estamos hablando de un T350. Aquí en la tablita aparece en la primera línea un T350. Si yo le agrego una parte, ustedes pueden adquirir un descuento en el costo del servidor de $20. Son 2 partes, son 45, 3 partes son 60, 4 partes son 80, hasta 120 partes hasta la sexta parte. Digamos, el tope es 6 partes. ¿Listo? Ahora, si aparte de los ítems adicionales se incluye un servicio como una extensión de garantía, se añade esta cifra adicional. ¿Qué quiere decir? Que si el cliente lleva el equipo con 6 partes y una extensión, se le podría otorgar un descuento de $160, ¿sí? En un equipo T350. Si es un equipo más grande, como un T550, 450 y demás, ya el rango es de 50 hasta 440 y por servicios adicionales irían de $50 a $100 adicionales. ¿Listo? Importante tener en cuenta en estos descuentos. 1. Deben facturarse ambos. No puedo yo no se pueden otorgar descuentos de cómprame el servidor hoy y mañana te compro los discos. No, tiene que ser en la misma factura, porque asimismo Dell lo coteja con nosotros. 2,
El descuento de servicios está condicionado a que haya partes. Si no hay partes, no hay descuento de servicios, ¿sí? Aunque sea una parte. Sí, que puede ser $20 de descuento en una parte, entonces, y lleva un servicio adicional, una extensión de garantía o un servicio de implementación, se pueden agregar 20. Y las CALs, las licencias de acceso a usuarios no cuentan como una parte, tengámoslo muy presente, ¿listo? Esto es únicamente para equipos de catálogo, de receta. Si se arma un sitio, esto no aplica. Sencillamente es otra situación diferente, ¿listo? Y las partes que son calificables son las partes certificadas, son las partes de los números de parte oficiales de no una memoria homologada de otro fabricante, a pesar de que lo compren aquí mismo, ¿listo? Bueno, eso como cuña comercial dentro del proceso de capacitación, para que lo tengamos presente. Entonces, esta herramienta que les compartí acá les va a permitir hacerlo. Ahora, ¿cómo calculo rápido ese descuento? Por eso les hice como el hincapié en esta parte, y es porque acá al costado derecho, en la parte derecha inferior, van a poder hacer el cálculo rápido. Ustedes dicen, listo, yo estoy cotizando un modelo T350 que está llevando dos partes, ¿sí? Está llevando un disco de 2 teras adicional para que quede con los dos con el que venía y un disco de 4 teras. Entonces son dos partes. Él automáticamente me va a decir acá cuánto es el descuento. Ahora, si cotizáramos con un servicio adicional, si yo le pongo que sí, él también me va a aumentar el descuento, ¿sí? Ahora, viejo Alan, es que necesita, no sé si hay alguna promoción. Yo sí, para el T350, por ejemplo, hay un descuento de $60. Entonces, ustedes ya pueden hacer el cálculo. Y con esto, ustedes pueden hacer un cálculo preliminar del costo de una solución, incluyéndole incluso sus costos. Digamos, su margen, el margen que ustedes manejen. O sea, si ustedes quieren ganar el 200%, pues los aplaudo y los venero porque realmente es difícil. Pero digamos que es libre de que ustedes lo evalúen acá con esta herramienta. Esto es más como para un ejercicio práctico. Pueden aquí al costado derecho decirle que lo resetee, le dan clic en el borradorcito y él vuelve y deja otra vez todo en ceros. ¿Listo? Este Excel ustedes lo pueden bajar, lo pueden descargar, pueden verificar las versiones. Entonces, si es el de diciembre versión 1, 2 o 3, por ejemplo, ahorita estamos en la versión 3. Digamos que eso es de manejar, digamos, todo el tiempo. Sandra nos pregunta cuál es el margen que normalmente se debe manejar. Es un tema que la verdad no sabría. Si les soy sincero, yo soy súper transparente con mis costos de compra. Cada canal maneja rangos diferentes. ¿Por qué? Porque muchas veces se añaden servicios de valor agregado propios de cada canal. Por ejemplo, ustedes como canal pueden prestar servicios de mantenimiento, pueden obsequiarles tiempos de soporte adicional, o les pueden obsequiar mantenimientos a equipos de cómputo adicional por la compra del servidor, o ustedes firman un contrato donde tienen, no sé, un año de soporte para la solución que ustedes van a ofrecer. Entonces, ese tipo de cosas pueden hacer que varíe el margen de ganancia. Entonces, ahí sí creo que yo no me metería en ese campo. Es un tema que deben evaluar ustedes. ¿Listo? Es básicamente lo que ustedes van a encontrar. Lo mismo en servidores de rack. Y van a encontrar lo que yo les mostré en la tablita. El R250 que es de 4 cores, las partes para el R250. El R350 que es de 6 cores, las partes para el R350. El R450 de 8 cores, las partes para el mismo y demás. ¿Sí? Ustedes van a encontrar cada producto con sus partes, donde ustedes van a simplemente a copiar. Siempre que ustedes respeten, ¿sí? Digamos, el tema del color, del rango de color, se va a mantener. Incluso a pesar de que las partes se repitan en muchos casos, yo la vuelvo a poner en cada equipo para que no haya lugar a dudas. Bueno, Eduardo nos pregunta que después de realizar una cotización a un cliente, ¿por cuánto tiempo se le puede sustentar el costo? Importante y muy buena pregunta. ¿Qué sucede? ¿Cómo funcionamos nosotros como mayorista a nivel del tiempo digamos, de vigencia de los precios? Yo como MPS le compro a él en una fecha. Y les soy sincero, realmente los tiempos de entrega están bastante extendidos. Estamos hablando de que yo compro un producto o pongo una orden. A mí realmente se me está terminando de entregar en unos 4 o 5 meses, ¿sí? Por tiempos de fabricación y demás. ¿Qué pasa? Si yo compro hoy, voy a comprarlo a un precio, en 4 o 5 meses voy a recibir el producto, entonces yo calculo sobre el precio de compra que tuve hace 4 o 5 meses cuando se compró, el factor de importación de ingreso, ¿sí? ¿Qué sucede?
Si durante el lapso de tiempo de estos 4 meses en que se me entregó, yo puse otras órdenes de compra, que es lo que se acostumbra a hacer, ¿sí? Yo tengo que cambiar el número de parte y tengo que colocar un nuevo precio. Les pongo un ejemplo sencillo, incluso ustedes van a poder ver aquí. Por ejemplo, miren, en el R650XS. Este R650XS es el de 12 cores, que viene de catálogo. En este momento, con este número de parte, tengo 3 unidades, ¿sí? A un precio de venta de $4.032, ¿sí? Este mismo equipo con unas variantes, por ejemplo, ahí está resaltadito en rojo, el iDRAC, que cambia de Basic a Enterprise, y la garantía, se conserva en 3 años de garantía Pro Support. Mentiras, este número de partes 3 años de garantía básica, este nuevo es de 3 años de garantía Pro Support, mejora la garantía. Y la tarjeta de red pasa de ser de 2 puertos de 10 GB a 4 puertos de 1 GB. ¿Por qué se dan esos cambios? Por lo que les comentaba. Si Broadcom tiene retraso en fabricación de una tarjeta en específico, lo que hacemos es que antes de construir esta configuración, evaluamos cuál es la más óptima para mejorar los tiempos. En este caso se cambió. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, si yo tengo estas 3 unidades, me alcanzaron a ingresar estas otras 3 unidades con esa variante, si se dan cuenta el precio cambió, ¿sí? ¿Cuál sería la vigencia de precios? Según la disponibilidad de producto. Por ejemplo, hasta que yo tenga estos 3 equipos, tienen este precio. Si se me acaban estos 3 equipos, automáticamente la alternativa más próxima serían estos 3. Y si se me acaban estos 3, los que están en tránsito, que acá están registrados, están en tránsito 4 unidades más, que están en 60 días aproximadamente, pasan a 4.278. ¿Sí? Entonces, ¿ustedes qué pueden hacer? Pueden crear o pueden ver un poco el comportamiento del precio a lo largo del tiempo. Y ustedes pueden transferir eso directamente al cliente. Decirle, señor, si usted hoy se decide, yo puedo entregarle un producto que tengo en stock o que tenemos en stock en $4.032. Y por un ejemplo, por el precio de venta. ¿Sí? Esto es antes de los descuentos Súmate, por ejemplo. Y de las protecciones los descuentos que se hacen trimestralmente. Si usted no se decide hoy y se decide mañana, es posible que ya no encuentre sino va a encontrar uno de 4.200, ¿sí? Y si no se decide y toca esperarnos a que cuando se acaben los que hay, lleguen nuevos, van a estar a 4.278, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, la lista incluso les sirve a ustedes para identificar el comportamiento de los precios y de cuándo a cuándo ustedes pueden llegar a comprometerse, digamos, con un rango de precios del producto. ¿Listo? No sé si respondí a tu pregunta en este caso, estimado Eduardo. Con respecto a eso. Ahora, Cristian nos comenta que en efecto normalmente los asesores comunican la vigencia de la oferta. Sí, lo que pasa es que ellos, por la generalización de los productos, tienden a estandarizarlo, ¿sí? Si ustedes quieren ser un poco más aterrizados a la realidad, al momento, verifíquenlo en la lista o incluso consúltenme, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo en este momento de R650 tengo negociados muy seguramente 3. ¿Sí? No sé cuál de los 2 se van a llevar porque depende mucho del tema de la garantía. Pues obviamente hay una diferencia de $200 entre uno y otro, pero hay una ventaja grandísima y es que el costo de la extensión de garantía puede ser superior, ¿sí? Entonces digamos que eso puede significar una ventaja a nivel de precio. El hecho de que ya traiga Enterprise, que es la versión de administración más avanzada, pues también es conveniente y cosas por el estilo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá podemos ver, digamos, el comportamiento de los precios, podemos ver los tránsitos de cada ítem, el tiempo que se va a demorar cada uno, las configuraciones que existen. Entonces ya cuando nosotros vemos un requerimiento, podemos verlo con ojos de digamos, de catálogo, a ver cuál aplica y cuál no, ¿sí? Entonces ya podemos ver acá que nos piden 2 procesadores Xeon Silver de 12 cores. Hay un 650XS con 2 procesadores de 12, por ejemplo. Ahí aplica perfecto. Discos NVMe de 2 teras, pues no hay de NVMe de 2 teras, pero podemos ofrecerle discos de 2 teras SATA. Normalmente no se manejan de 2 teras SATA porque son muy costosos y casi no se piden. Se utilizan mucho de 960, que son como los más asequibles, ¿sí? O de 480, que son los más comunes. Pero se podrían hacer arreglos que cumplan con las 2 teras. Podrían ser 3 discos de 960 para tener 1.98 teras reales después de arreglo, que es el equivalente a tener 2 discos de 2 teras, ¿sí? En RAID 1. Entonces ahí podemos ir viendo, digamos, las limitaciones. Ahí, por ejemplo, hay un factor. Piden discos de 4 teras. Por ejemplo, el R650XS, ¿sí? Si yo miro acá mi lista,
vuelvo a la lista, el RC50XS es un chasis que trabaja con discos duros de 2.5 pulgadas. Quiere decir que el máximo tamaño de disco mecánico es de 2.4 teras. Ahora, yo podría ofrecerle el 750XS, que viene de 24 cores, como este, ¿sí? Sí, de pronto para ustedes ahorita es mucha información, pero pues cuando ustedes se familiaricen con la lista van a reconocer y van a poder moverse más fluidamente. Que utiliza discos de 3.5 pulgadas. Entonces yo le podría ofrecer no el de 650 XS con dos procesadores de 12, sino uno de 24. ¿Sí? Y que soporta discos de 3.5, lo que podría yo ofrecerle al cliente discos de 4 teras. No sabes cómo los pide porque probablemente no existían en AirLensas, pero no los manejamos, sino discos SATA de 4 teras. Entonces, si se dan cuenta, ahí comenzamos como a empatar lo que el cliente necesita versus lo que se puede tener. ¿Listo? Bueno, ya para terminar, ya para concluir un poco, quiero darles algunos tips, ¿sí? digamos, a tener en cuenta. Uno, y esto es una recomendación más allá de temas de marca y digamos, de filosofías y de objetivos y demás, es el tema de manejo de las partes, ¿sí? ¿Cómo funciona un producto de catálogo con respecto al tema de las partes? Las partes que nosotros manejamos con números de partes de Dell certificados son partes que claramente no fabrica Dell. Nosotros sabemos que las memorias las fabricado Hynix o Samsung por lo regular, son de las Enterprise Class, son las que se manejan de estas marcas. En discos pueden ser Seagate, pueden ser Hitachi, puede ser Western Digital, puede ser cualquier marca, ¿sí? Lo que sucede es que las partes certificadas pasan por un proceso de testeo por parte de Dell antes de que salgan al mercado. Y son marcadas, tienen un sello o tienen una identificación que muestra que es una parte certificada por Dell. Entonces, ¿eso qué hace? Que uno garantiza que la parte funcione de forma adecuada, que sea probada por Dell. Dos, garantiza que la compatibilidad sea la correcta. El producto no tenga problemas de compatibilidad porque ya se hizo un testeo por parte del fabricante. Listo. En calidad, claramente Dell no va a certificar una parte que sea para PC o una parte que sea, digamos, de dudosa durabilidad. Se sabe que ellos lo que hacen es validar con cada fabricante cuáles son las mejores piezas que sean compatibles con el equipo y que cumplan con las expectativas de tiempo de vida del equipo. Y obviamente Dell hace un proceso de supervisión constante de la calidad de las partes. Entonces, por lo regular, ellos muchas veces cambian los números de parte. Y ahí va un punto importante. A veces Dell tiene un número de parte para el disco de 4 teras. Al siguiente trimestre puede tener un segundo número de parte o un diferente. Y es el mismo disco técnicamente. Pero de pronto es de otro fabricante, o es de otro lote, o es de otro... de otra referencia, porque pues ellos hacen monitoreo constante por temas de disponibilidad, por temas de calidad, por temas de soporte y garantía de los componentes que se ofrecen como partes certificadas. Entonces digamos que eso genera tranquilidad por ese lado. Ahora, a nivel de garantía, y este es un punto súper importante y téngalo muy presente, no porque yo sea empleado o digamos trabajo con Dell, sino porque es un tema muy digamos direccionado a la insatisfacción que puede llegar a tener un cliente, ¿sí? ¿Qué pasa cuando un cliente o ustedes ofrecen una parte homologada en lugar de una parte certificada? Las partes homologadas no quedan cubiertas por la garantía de Dell. El fabricante de su parte le da la garantía a la parte. Dell no va a invalidar la garantía del equipo. No quiere decir que le quite la garantía al equipo, no. Pero si está en la potestad de exigir de que el cliente tenga que retirar la pieza para poder hacer un diagnóstico de garantía, ¿sí? En un PC, en un portátil, muchas veces es manejable. ¿Por qué? Porque claramente parar la operación de un usuario pues no es catastrófico para una empresa. Pues sí, obviamente va a afectar y puede haber un retraso en algún factor, pero no es tan traumático como parar un servidor completo donde todas las aplicaciones están corriendo, donde mucha gente está conectada y donde mucha gente está operando y está trabajando. Entonces, ¿qué va a pasar? Que eso para o va a detener de una manera muy drástica la operación, lo que puede generar una molestia general, no solamente el área de IT, sino el área de gerencia general de la compañía, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que el hecho de que el cliente utilice partes homologadas puede llevar a que no pueda, tenga que parar la operación para retirar la pieza y poder hacer un diagnóstico de garantía del equipo.
eso obviamente es traumático. ¿Listo? Entonces, esa es la razón principal por la cual nosotros no recomendamos utilizar partes homologadas. No decimos que sean partes malas, no decimos que la marca sea mala, no decimos que no funcione. Puede funcionar, puede ser una muy buena marca, puede ser una muy buena referencia, pero en términos prácticos no es lo más eficiente. ¿Qué puede llegar a suceder? Que sencillamente cuando ustedes tengan esa situación, al que van a responsabilizar y donde van a entrar a atacar el cliente final es a donde ustedes, porque ustedes son los que le proveyeron el equipo. ¿Listo? Ahora, en temas de garantía de las partes por sí solas tienen un año de garantía. Si la parte está en un equipo que tiene garantía básica, también tiene un año de garantía. Pero si el equipo tiene garantía Pro Support o Pro Support Plus, o el cliente le sube el nivel de garantía de básico a Pro Support o Pro Support Plus, la parte adquiere la garantía del equipo. Quiere decir que si el equipo tenía 3 años de garantía Pro Support, la parte también tendrá 3 años de garantía Pro Support. Esa es una ventaja grandísima que se tendría con partes certificadas. Pero la condición es que el equipo tenga garantía Pro Support. Costos de las extensiones. En la lista están para cada equipo. Ustedes van a ver garantía de básica, pasarla a Pro Support de 3 años, a Pro Support de 5 años, a Pro Support misión crítica de 3 años, misión crítica de 5 años. Sí. Igual vamos a hacer un ejercicio próximamente también de entrenamiento a nivel de servicios para que ustedes lo tengan presente. ¿Listo? Bueno, y para terminar esta parte de los componentes, obviamente Dell siempre les va a prestar soporte a nivel de garantía y de soporte técnico por web. O sea, necesariamente no tiene que ser garantía, puede ser consultas a nivel de procesos cuando las partes son certificadas. Si se tienen partes homologadas, Dell no les va a prestar soporte. Entonces es un tema que también es importante que lo tengan muy presente. ¿Listo? Entonces la recomendación es para que lo tengan en cuenta. Bueno, este fue un primer ejercicio, creo yo que puede llegar a hacerles de mucha utilidad en el día a día de lo que ustedes pueden llegar a manejar. Igual, recuerden que tienen ustedes el as bajo la manga, y es que si ustedes no saben algo, ustedes saben quién sabe, ¿sí? Y en este caso cuentan con nosotros como apoyo, con el equipo del Technologies dentro de MPS. Estoy yo como gerente de producto o especialista de productos de stock y renovaciones. Está Omar Osorio como nuestro gerente de productos de especialidad y proyectos. Y está nuestro respaldo técnico, Carlos, que es nuestro arquitecto de soluciones, que les puede prestar apoyo en todo lo que es preventa y consultoría de soluciones de almacenamiento, hiperconvergencia, convergencia, data protection y pues soluciones un poco más complejas. Igual yo también les puedo prestar soporte para lo que son productos de día a día, servidores de stock y lo que ustedes necesiten. ¿Listo? Entonces, ténganlo muy presente, porque sabemos que claramente no necesariamente no se tiene que tener, digamos, el conocimiento por completo. ¿Listo? De mi parte no es más. Les agradezco muchísimo por su participación, su asistencia. De verdad estoy muy agradecido con ustedes por la participación. Veo que en las 2 sesiones tuvimos una muy buena participación y agradezco mucho que estén presentes y nos tengan muy presentes. Recuerden, cuentan con todo nuestro apoyo para lo que necesiten, y los invito a que revisen las fechas de las siguientes capacitaciones. Vamos a tener 2 más de esta misma, digamos, de este mismo feeling o este mismo estilo. Una es una comparativa en cuanto a PC servidores y workstations, que puede sonar que es una argumentación sencilla, pero tiene bastantes aristas y bastantes temas a discutir. Vamos a revisar un poco de esa comparación y vamos a poder entender el porqué de cada uno y dónde o por qué razón tenemos, por ejemplo, que ofrecer un servidor y no una workstation, o cuando el cliente tiene un PC como servidor, por qué razón no debería tenerlo. Y obviamente pues otros factores que están asociados a esta brecha o esta línea transversal que toca a los 3 mundos que son completamente diferentes. ¿Listo? Y la otra es un entrenamiento más de habilidades blandas, que es de manejo de proyectos de valor para clientes, canales sin experiencia técnica, ¿sí? Es cómo podemos operar, y es un refuerzo, digamos, a nivel de este ejercicio comercial, de cómo podemos operar en proyectos de especialidad a pesar de que nosotros no tengamos la experiencia, ¿sí? Y cómo es la dinámica del negocio y cómo canales que son muy conocidos en el mercado trabajan proyectos de especialidad sin necesidad de tener un área técnica, tener ingenieros dedicados y cosas por el estilo, donde podemos, digamos, trabajar en estos proyectos. ¿Listo?
De mi parte, muchísimas gracias, que tengan un excelente día, bendiciones y estamos atentos a lo que necesiten. Muchas gracias.